La cafeína es una de las sustancias más consumidas en toda la Tierra, ya que se encuentra en una bebida muy popular que es el café. La cafeína es un alcaloide y podemos encontrarlo en algunas plantas. La fuente más popular y conocida es el café. También la podemos encontrar en el té, yerba, mate o guaraná. Estos son los más conocidos. De hecho, el nombre que se le asigna proviene de su fuente, del café, la cafeína, del té, la teína, del mate, la mateína y de la guaraná, la guaranina. Sin embargo, es la misma sustancia a pesar de que sean de distintas fuentes. Se estima que los humanos han consumido cafeína desde la edad de piedra. En este video veremos el proceso de la extracción de cafeína de una bebida de cola. Los objetivos que nos planteamos en esta presentación son reconocer la cafeína por su estructura molecular como una xantina y también ver brevemente la importancia que tiene como principio activo, este estimulante que también se utiliza como aditivo en distintos productos como bebidas y medicamentos. También nos plantearemos identificar las principales etapas del trabajo experimental, describiendo también su fundamentación teórica. En los casos de extracción y el uso de rotovapor vamos a indicar algunos aspectos importantes del fundamento físico-químico que dichas operaciones tienen. ¿Qué es la cafeína? Es una sustancia del grupo de las metilxantinas. Tiene propiedades estimulantes, sobre todo a nivel del sistema nervioso central, y forma parte de un grupo de sustancias de propiedades similares presentes en el cacao, en el té y en las gaseosas, como son también la teobromina y la teofilina. Desde el punto de vista químico, se considera no alcaloide, ya que el par solitario del nitrógeno confiere cierto carácter básico a esta sustancia, que como vemos tienen el núcleo de una xantina. ¿Dónde se encuentra la cafeína? La cafeína es una sustancia amarga que se encuentra naturalmente en más de 60 plantas, incluyendo en granos de café, hojas de té, nueces de cola, que se usan para el sabor de las bebidas de cola, vainas de cacao, que se utiliza para hacer productos de chocolate. Bueno, la cafeína se utiliza como aditivo estimulante en bebidas refrescantes. También existe la cafeína sintética hecha por el hombre, que se añade a algunos alimentos y bebidas, por ejemplo, algunos analgésicos, medicamentos o pastillas para el resfrío. También podríamos decir que las cafeínas son una de las drogas más extendidas en la actualidad. Las semillas de café en 1820 se demostró que la teína alcaloide descubierto en las hojas de té era en realidad cafeína. Se sabe que el té contiene más cafeína que el café. Los efectos de la cafeína en el cuerpo. Bueno, tenemos lo siguiente: estimula el sistema nervioso central. Lo que produce es cuando tomamos nos sentimos despiertos y nos da un impulso de energía. Tomamos al momento de estudiar toda la noche Red Bull gaseosa, cualquier bebida para estar despierto. También tenemos lo que es el diurético. Ayuda a que el cuerpo al deshacerse de agua y sal extrae al orinar más cada rato que estamos por ir a los servicios. Ayuda a la liberación del ácido en el estómago, lo que a veces conduce al malestar estomacal o acidez en el estómago. Puede interferir con la absorción del calcio en el cuerpo. También aumenta la presión arterial. Bueno, la cafeína alcanza su nivel máximo en la sangre. Dentro de una hora o después de consumirla, usted podría seguir sintiendo los efectos de la cafeína por 4 o a 6 horas aproximadamente. ¿Cuáles son los efectos secundarios de consumir demasiada cafeína? Para la mayoría de las personas no es dañina consumir hasta 400 miligramos de cafeína al día. Si usted consume en exceso, podría causarle problemas de salud como inquietudes, temblores, insomnios, vómitos, dolores de cabeza, mareos, deshidratación, ansiedad. Las personas embarazadas no pueden consumir efectos de la cafeína, ya que la cafeína pasa a través de la placenta a su bebé. Por ejemplo, en un niño o adolescente, ninguno de los dos deben tomar la cafeína. Ser especialmente sensible a los efectos de la cafeína afectaría mucho. ¿Cómo podemos determinar su cantidad de la cafeína? Bueno, para eso tenemos los materiales que vemos: probeta, vaso precipitado que vemos de 250 ml, la varilla. Lo primero que hacemos es eliminar el dióxido de carbono. Para ello lo que hacemos es agitar una cucharada de carbonato de sodio hasta lograr un pH ligeramente básico. Cuando veamos que ya no produce pequeñas burbujas, entonces ya estamos en condiciones con el proceso de la extracción del líquido con el diclorometano.
que está en el siguiente diapositiva. Realizamos la extracción líquido a líquido diclorometano. ¿Cuándo se utiliza la extracción líquido a líquido? Cuando la separación por distilación es ineficaz o muy difícil se hace uso de la extracción líquido a líquido. Es útil en situaciones donde existen mezclas con puntos de ebullición muy cercanos o bien sustancias termolábiles. Nos quiere decir que sufren una degradación por el calor. ¿Por qué utilizamos el diclorometano? La cafeína en principio es ligeramente soluble en agua fría y bastante soluble en agua caliente. Por eso precisamente en un café o en un té tenemos cafeína, pero el diclorometano a temperatura ambiente la disuelve muchísimo mejor que el agua. La cafeína es una sustancia amarga que se encuentra naturalmente en más de 60 plantas, incluyendo granos de café, hojas de té, nueces de cola que se usan para el sabor de las bebidas de cola. El diclorometano es un líquido incoloro, posee un leve aroma dulce y no se presenta de forma natural en el medio ambiente. Pondríamos dentro del embudo de decantación la bebida de cola con esta pequeña cantidad inicial de diclorometano, agitamos fuertemente y en esta agitación hay que tener en cuenta dos observaciones muy importantes. Hay que estar continuamente sujetando el tapón de embudo y luego dejamos reposar. Al reposar podemos observar que se separa una fase orgánica. Hay que tener en cuenta que el diclorometano es más denso que el agua. Esa fase orgánica es el extracto de cafeína diclorometano y nos queda arriba una fase acuosa con el color de la bebida de cola. Hemos llevado a una primera fase. Hay que tener en cuenta que la extracción es mucho más eficaz si se lleva a cabo con cantidades más pequeñas de disolventes. Extracción líquido a líquido. Al realizar sesiones de extracción con diferentes alícuotas de diclorometano, tenemos que tener en cuenta que en las dos fases no se va a producir rápidamente. Podríamos separar de la zona de emulsión donde existe fase orgánica contaminada con fase acuosa. Lavado con hidróxido de sodio. Tras ese lavado con el hidróxido de sodio, obtendremos una fase orgánica y un extracto de cafeína en diclorometano ya muy limpia. Deshidratación con sulfato de sodio anhidro. Deshidrataremos el diclorometano a la cafeína. Tenemos que tener en cuenta que el diclorometano disuelve cierta cantidad de agua y eliminar porque nos estaría dándonos errores, siendo la cantidad de cafeína, por tanto añadimos sulfato de sodio anhidro. El sulfato de sodio anhidro cuando se hidrata toma 10 moles de agua por cada mol de sulfato de sodio, por tanto el poder del sulfato de sodio va a ser mucho más grande. Además, ese poder deshidratante se nota desde el punto de vista. Notamos una turbidez que hay inicialmente en la fase orgánica del diclorometano por el efecto del sulfato de sodio y tendremos una fase transparente. Decantación del extracto deshidratado. Al momento de la decantación tenemos que tener mucho cuidado para pasar al matraz donde llevaremos a cabo la destilación. Luego de haber añadido el sulfato de sodio o anhidro para la deshidratación de la fase orgánica, se obtiene un líquido transparente, el cual se va a usar para la separación de cafeína en el rotavapor. El rotavapor es un instrumento que sirve para evaporar sustancias mediante una destilación y luego volver a condensarlas para separar los componentes básicos unos de otros. En este caso, separamos la cafeína del diclorometano. Este equipo está diseñado para destilar un líquido a presión reducida. Cuando la presión del sistema disminuye, el líquido destila a temperatura más baja de como lo hace normalmente a la presión atmosférica. Consta de un sistema de refrigeración que contiene un serpentín donde se condensan los vapores del líquido que ascienden a través del tubo de destilación situado en el interior. En la parte inferior se encuentra la conexión al sistema de vatio. Debajo del serpentín se recoge el diclorometano puro. El motor de rotación permite la agitación de la muestra a diferentes velocidades. Esta se calienta mediante un baño termostatizado, en donde se introduce el balón, el cual se agita por acción del motor de rotación. Al interior del baño termostático hay una bomba de vacío que genera la disminución de presión y es lo que ocasiona la disminución de la temperatura de ebullición. Pasos para la separación de cafeína con el rotavapor. Paso 1. Conectamos el matraz con la solución a destilar. 2. Al cerrar el vatio, el sistema se encuentra a presión reducida. Por lo tanto, el líquido destilará a una temperatura inferior de como lo hace usualmente a presión atmosférica. 3. Sumergimos el balón en el agua termostatizada, teniendo en cuenta que toda la solución tiene que estar sumergida dentro del agua termostatizada.
A medida que el disolvente se va evaporando, pasamos al paso 4, en donde podemos observar condensación en el refrigerante. Cuando ya no se observa esta condensación, entonces podemos decir que el proceso de destilación se ha concluido satisfactoriamente. 5. Ahora retiramos el balón de destilación que fue introducido en el agua termostatizada y se puede contemplar que en la pared interior del balón tiene una capa amarillenta o a veces blanquecina, lo cual se puede observar mucho más claro en la figura número 6. Posteriormente procedemos a pesar, sin antes recordar que el peso del matraz fue tarado inicialmente. Ahora sí, podemos determinar la masa de la cafeína. En resumen, mencionaríamos que a partir del proceso que hemos realizado, se puede justificar que la cafeína es un alcaloide. Del mismo modo, indicamos que el uso del diclorometano es porque la cafeína es ligeramente soluble en agua fría y bastante soluble en agua caliente, pero el diclorometano a temperatura ambiente lo disuelve mucho mejor. Es decir, es bastante más soluble en diclorometano que en agua a una temperatura ambiente. El rotavapor lo usamos en laboratorios para una eliminación eficiente y suave de los solventes, de las muestras, por supuesto. Metabolismos secundarios tienen funciones ecológicas específicas dentro del rubro de los alimentos y bebidas adicionadas con lo que es la cafeína. El 95% de los metabolismos de la cafeína son usados como un medicamento prueba para analizar las actividades con las tasas relativas de los metabolismos, excretadas en la orina como un indicador del flujo parte por las vías. Además de ello, la paraxantina, los principales metabolismos en la orina provenientes por parte de la cafeína, tenemos un metilxantina. La cafeína y los otros alcaloides metilxantínicos, como la teobromina y la teofilina, son derivados del grupo de las xantinas, que a su vez se derivan de las purinas. También es conocida por el nombre de teína, guaranina o mateína. La cafeína, propiedades físicas. Esta funde a 237 grados centígrados. Se sublima a 176 grados centígrados. Es soluble en el alcohol, en agua, acetona y también en cloroformo. En farmacia se emplea en la fabricación de analgésicos. En la veterinaria como un estimulante cardíaco y respiratorio. En la industria alimentaria se utiliza para la fabricación de bebidas cola, energéticas, como un aromatizante. La teofilina se sublima entre 270 y 274 grados centígrados. Es soluble en cloroformo, agua y las aplicaciones se da en la farmacología para la fabricación de medicamentos. La teobromina, que funde a 237 grados centígrados, se sublima a 290 y 295 grados centígrados. Soluble en alcohol y agua. Insoluble en benceno, éter, cloroformo y tetracloruro de carbono. Este es responsable de los efectos aditivos que causa el chocolate. Transformaciones metabólicas de la cafeína. La cafeína puede sufrir las siguientes transformaciones metabólicas. Desmetilización inicial para dar origen a las dimetilxantinas, como la teofilina, teobromina o la paraxantina. Por oxidación, el ácido trimetilúrico. Por hidratación, el ácido trimetildihidroúrico. En conclusión, pudimos ver mediante el proceso de extracción de la cafeína de esta bebida los metabolitos de estos. Gracias.